bendiga, gracias al Señor nos da la oportunidad de nuevo de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema que es uno de los temas más hermosos que encontramos en la palabra del Señor, aparte de la historia de la salvación. Es la segunda venida de Jesucristo. Vamos a hablar sobre cómo vivir antes del fin de la historia. Cómo vivir antes del fin de la historia. Y vamos a basar este sermón en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4 y los versículos 7 al 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración, y ante todo tengan entre todos ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Alguien le preguntó al teólogo del siglo IV, Agustín: ¿qué harías si supieras que Jesús volverá dentro de 15 minutos? Él contestó: seguiría haciendo lo que hago ahora. Él estaba muy seguro de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y por lo tanto no veía ninguna razón por la cual cambiar su estilo de vida o lo que él estaba haciendo para la gloria de Dios. Estamos nosotros también seguros, si Jesucristo viniera hoy mismo, dentro de 5 minutos, 10, 15 minutos, tendríamos que cambiar algunas cosas en nuestra vida. Bueno, lamentablemente, una de las cosas que enseña la palabra de Dios es que no sabemos ni el día ni la hora cuando Jesús vendrá. Por lo tanto, debemos estar preparados siempre para recibirle a Él en el momento que Él regrese. La palabra de Dios dice en esta primera parte del versículo 7: el fin de todas las cosas se acerca. Este pasaje nos dice que la historia de la humanidad está por terminar, está acercándose al final. Dios está listo para bajar el telón. La sociedad se está derrumbando. Usted ha visto cómo el aborto prolifera por todas partes. En este país, millones de niños son abortados y hemos visto cómo muchos países están abriendo las puertas al matrimonio de relaciones del mismo sexo. Es decir, la sociedad se está derrumbando totalmente. Los imperios también están cayendo. Y al llegar el fin de la historia, es que va a llegar en su momento, Dios tiene ya previsto el tiempo cuando este mundo pasará. Como el mismo apóstol Pedro también lo dice más adelante. El fin de todas las cosas se acerca, nos dice la frase que acabamos de leer. El cristiano fiel debe estar preparado para ese acontecimiento importante que es la segunda venida de Jesús. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pedro nos da sugerencias prácticas para la vida a medida que la venida del Señor se acerca o se acerca el fin de los tiempos también. Nos dice que debemos estar alertas, nos dice que debemos orar, nos dice que debemos practicar el amor de Dios, debemos mostrar hospitalidad y que debemos usar sabiamente los dones y los talentos que Dios nos ha dado.
¿Cómo debemos vivir antes del fin de la historia? Aquí están esas 5 cosas que el apóstol Pedro nos está diciendo y que vamos a tratar de desarrollarlas de una manera breve, porque muchas de esas ya ustedes ya la conocen y saben que deberíamos vivir de esa manera. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del fin de la historia, cómo vivir. En primer lugar, dice el apóstol que debemos estar alerta. Dice el versículo 7, la primera parte de 1 de Pedro 4, el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios, sean pues sobrios. La palabra sobrio o el llamado a ser sobrio equivale a estar alertas, a ser sensibles. La historia de la humanidad, la historia de nuestra vida no va a durar para siempre. Debemos estar preparados para ese final que se aproxima. Pedro le advirtió a los lectores del primer siglo que debían estar preparados para el momento de Jesucristo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas 17, versículos 34 al 37. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Les digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Aquí Jesús no nos da margen a nosotros para pensar que Él va a venir en la noche, porque estarán 2 en la cama en la noche, uno será tomado, el otro será dejado. Pero después habla de estarán 2 mujeres moliendo en un molino, eso puede ser en la mañana, que era el tiempo acostumbrado de las mujeres moler el trigo para hacer su comida. Y el campo puede ser cualquier hora del día donde están 2 personas. Es decir, no hay un margen para nosotros decir, bueno, mira, aquí dice que puede ser en tal momento del día en que Jesús viene. No sabemos cuándo el Señor vendrá. Pero lo interesante del pasaje de Lucas es que uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, que debemos estar alerta. Si queremos ser llevados por el Señor cuando Él venga en su segunda venida, debemos estar velando, debemos estar sobrios. Jesús narró una parábola en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, donde habla de 10 vírgenes y dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y las prudentes llevaron consigo aceite en sus lámparas y las insensatas no llevaron aceite. Por lo tanto, las mujeres, las vírgenes, llegó la noche y ellas se durmieron, cabecearon y se durmieron. Y a medianoche sonó un clamor, decía, ahí viene el esposo, vengan a recibirle. Y entonces ellas, las insensatas, comenzaron a pedir aceite a las prudentes y ellas dijeron que no tenían suficiente para todas. Es decir, que no estaban preparadas, no estaban velando, no estaban seguras de la venida del Señor, en el momento en que el Señor iba a venir. Entonces debemos estar preparados. Jesús dice que debemos estar velando. Debemos estar velando. Algunos cristianos de la iglesia del primer siglo dejaron de trabajar. Dejaron su trabajo a un lado pensando que lo inminente de la venida del Señor. Y en realidad el Señor viene. El Señor viene pronto, lo que pasa es que no sabemos cuándo, en qué momento. Y ellos comenzaron a abandonar sus trabajos y a vender sus propiedades para regalarla, para repartirla. Y total que el Señor no vino en aquel tiempo. Empezaron a dejar pasar el tiempo y perdieron su tiempo allí y perdieron sus posesiones. Debemos estar velando porque no sabemos, como dijo Jesús, ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En varias ocasiones Jesús dice ese llamado y los mismos apóstoles en el Nuevo Testamento dicen que debemos estar velando. El mismo profeta Amós, capítulo 4, versículo 12 de su profecía dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Siempre debemos estar alerta, siempre debemos estar preparados. Pedro dice que debemos estar espiritualmente despiertos, manteniéndonos
lejos, alejados, apartados de todo tipo de conducta que desagrada al Señor. Debemos cuidarnos de caer en el letargo, en dormirnos en nuestra vida espiritual. Así que debemos estar totalmente alertas, velando, ser sensibles a la venida del Señor, esperando su regreso, al regreso del Rey de Gloria, que como dice el apóstol Pedro es nuestra esperanza bienaventurada del creyente. Debemos estar esperando al Señor. Estamos velando, estamos nosotros siendo sobrios. Estar velando es estar pendientes, no estar envueltos, involucrarnos en las cosas de este mundo de tal manera que nos absorbe nuestro tiempo y se nos olvida que el Señor viene por su iglesia. Viene por ti. Tienes que estar preparado, estar alertas, velando, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, dice que el apóstol Pedro que nuestra conducta, ¿cómo debe ser nuestra conducta sabiendo que el Señor viene por segunda vez y que esta historia va a llegar pronto a su fin? El apóstol Pedro dice en el versículo 7, en la segunda parte del versículo, velen en oración. Debemos estar velando en oración. Velar en oración significa que necesitamos mantener siempre una comunión con aquel que sabe cuándo va a terminar la historia. Él sabe en qué momento se va a terminar esta historia de cada uno de nosotros y la historia del mundo. Dios lo sabe. Y por eso usted y yo debemos estar en comunión permanente con Él, en una vida de oración. Si tuviéramos una vida disciplinada de oración, regular, siendo regulares en nuestra oración, estaríamos preparados para cualquier situación en nuestra vida. La vida espiritual del que ora lo lleva a una comunión íntima con Dios, cara a cara con Él, mente a mente, corazón a corazón con nuestro Dios. Velar en oración es el terreno seguro para nosotros los que enfrentamos los vientos de la historia mientras llega el tiempo de Dios. Debemos pasar tiempo en oración y esto yo siempre se los digo, yo siempre les digo que debemos estar orando, debemos velar en oración. Jesús habló mucho de la oración, aparte de que él mismo practicaba. Su vida de oración era muy, pero muy abundante. Jesús habló, por ejemplo, en Lucas capítulo 18, el versículo 1, él dice, les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Orar siempre y no desmayar. Y él dice que era la necesidad de orar siempre. Necesitamos, es algo como el aire que necesitan nuestros pulmones para vivir. Así como anhelamos el aire, así mismo necesitamos orar. Es lo que dice el Señor. El apóstol Pablo, en la misma línea con Jesús, él dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La primera carta a los tesalonicenses es una carta, igual que la segunda carta a los tesalonicenses, son dos cartas que hablan exclusivamente de la venida del Señor. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica y a usted y a mí, nos dice, oren sin cesar. Tiene que ser un clamor continuo. La vida de oración del creyente tiene que ser una vida continua. Tenemos que pasar tiempo con el Señor en oración. Mientras más pasamos tiempo con Él en oración, vamos a estar más claros y más seguros y estar preparados para el fin de la historia y para la venida del Señor. Antes, en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, antes de que él dijera, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones en Cristo Jesús, antes de hablar de esa promesa
en el versículo 7 de Filipenses 4:7, que habla de esta promesa. Él dice en el versículo 6 que nuestras oraciones deben ser conocidas y nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios con toda oración y ruego y súplica. Es lo que dice: antes de venir la paz de Dios, viene el momento y el tiempo del creyente en oración. Tenemos que orar, necesitamos orar, es lo que dijo Jesús. Por lo tanto, esa oración, ese tiempo de oración es una necesidad en el creyente. Así como necesitamos alimentos para vivir, necesitamos la oración. Así como necesitamos el aire para respirar y poder sobrevivir en este mundo, necesitamos pasar tiempo en oración. ¿Cómo debemos vivir ya sabiendo que viene el fin de la historia? Orando. Necesitamos pasar tiempo en oración. Usted dirá: pero que yo no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Pero no dice la Biblia que usted tiene que tirarse de rodillas o encerrarse en su cuarto a orar todo el día. Usted puede estar manejando su carro, usted puede estar trabajando, usted puede estar haciendo lo que sea, cocinando, lo que sea. Y usted puede estar elevando una oración a Dios y tener ese momento y ese tiempo de comunión con Él. Tenemos que orar. Necesitamos hacerlo. En tercer lugar, ¿cómo debemos vivir antes del fin de la historia? La Biblia dice aquí en el versículo 8 que debemos practicar, debemos vivir el amor de Dios, debemos ponerlo en práctica, el amor de Dios. Miren lo que dice 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor que está en el corazón del creyente, del pueblo de Dios, debe ponerlo en práctica. ¿Cómo mostramos nosotros a la gente que amamos? Con nuestras acciones, actuando, viviendo lo que Dios nos enseña en su palabra. Esa es la manera de nosotros, de que la gente pueda saber que nosotros amamos a Dios y que les amamos a ellos también. El amor, dice aquí el apóstol Pedro, debe estar por encima de todo. Fíjense lo que dice, como comienza diciendo el versículo 8, dice: y ante todo tengan ferviente amor. El amor es más importante, es la cualidad más importante de la vida del creyente, del ser humano. Uno puede sacrificar sus bienes, uno puede tener una fe enorme que, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, en el himno del amor, él dice que yo puedo dar todos mis bienes y yo puedo ofrecer aún mi vida, pero si no tengo amor, de nada me sirve. De nada vale si no tengo amor. El amor es el ingrediente importante en la vida del creyente. Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 22, cuando él está hablando del fruto del Espíritu, él dice que ese primer fruto del Espíritu es amor. Amor. El amor está siendo derramado en el corazón de cada creyente. Cuando usted le dio su vida a Jesucristo, Él puso amor en usted. Así que dejemos que el amor de Dios llene nuestra vida y de esa manera poder comunicarlo a aquellos que necesitan ver el amor de Dios a través de usted. Muchos piensan que Dios no los ama porque le está pasando esto o aquello, pero ellos pueden ver el amor de Dios a través de usted. Si usted y yo servimos a nuestro prójimo y le mostramos el amor de Dios, ellos van a poder ver que Dios sí les ama. El amor debe alcanzar a los demás. La gente tiene que ver eso. La gente tiene que ver que el amor los alcanza a través de nosotros. El amor de Dios los alcanza a través de usted y de mí. Dice el versículo 8 que debemos tener ferviente amor. Ferviente amor. ¿Qué significa ferviente amor? La palabra ferviente significa ese amor que se extiende. Un amor que se extiende. Un amor que alcanza a los demás.
Es fácil amar a los que nos aman. Juan el Bautista y Jesús enseñaron que nosotros debíamos amar no solamente a aquellos que están cercanos a nosotros, a aquellos que nos caen bien, a los amigos. No. Jesús y Juan el Bautista enseñaron que debíamos amar aún a nuestros enemigos. Es fácil amar al amigo, pero al enemigo, qué difícil poder amar a un enemigo. Pero la Biblia dice que si nosotros le demostramos a ellos el amor de Dios, aunque ellos nos rechacen, aunque ellos nos odien, aunque ellos no nos quieran, si nosotros demostramos amor, la Biblia dice que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y Dios va a premiar tu vida porque tú estás haciendo aún más allá de lo que cualquier ser humano espera. Se espera que tú ames a tu amigo, a tu familia, pero no se espera. Es una sorpresa para aquellos cuando tú amas al enemigo. Cuando tú le demuestras a tu enemigo el amor de Dios, va a quedar, wow, sorprendido. Mira lo que dice Juan 13:35. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. En estos conocerán todos que son mis discípulos, todos. Ellos van a ver que tú amas al Señor, que tú amas a Dios, si tú demuestras ese amor de Dios que hay en tu corazón, lo muestras a aquellas personas que no merecen tu amor. El amor perdona, dice el versículo 8 que el amor cubrirá multitud de pecados. La segunda parte del versículo 8, primera de Pedro 4:8b, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿De dónde se le ocurrió a Pedro esa idea de que el amor cubre pecado? Lo sacó de la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 10:12. Dice, el amor cubre todas las faltas. El amor cubre todas las faltas. Igualmente en Santiago 5:20 él lo repite, él lo dice, que el amor cubre las faltas. El remedio para el pecador y para el pecado es el amor. Mira lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos tenemos vida, una vida que es la vida biológica. Ahora, la vida biológica en la Biblia, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra vida es bios. Y de allí todos tenemos vida, esa vida. Si usted está vivo, usted tiene bios, usted tiene la vida. Pero la vida que ofrece Jesucristo cuando usted le entrega su vida a Él y Él lo transforma, es otro tipo de vida, vida eterna. No es bios eterna, no. La palabra que se usa para vida eterna es otra palabra, es la palabra griega zoe. Zoe es vida, es una vida sobrenatural, es una vida que solamente proviene de Dios y esa vida es la que Él te quiere dar a ti si tú todavía no tienes esa vida. Así que ríndele tu corazón a Él y Él te va a poder dar esa vida eterna. No es que vamos a vivir aquí en la tierra para siempre con esta vida biológica, no. Vamos a vivir por siempre porque Él nos ha dado vida zoe, una vida espiritual, una vida eterna. Así que ese es el remedio para el pecado, el amor. Y a través de ese amor Él va a conocer a Dios a través de ti y Dios le va a poder dar a Él vida, zoe, eterna. El amor nos dice aquí que perdona. Entonces el amor genuino cubre el mal que ha sido hecho. Si te hicieron algún daño, si te hicieron algún mal, si tú amas, el amor cubrirá multitud de pecados. Dios ama y borra el pecado de toda persona que se arrepiente. Así como tú le entregaste tu vida a Él y toda esa vida de pecado anterior, Él la ha perdonado, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva vida
que tú tienes ahora es producto del perdón de Dios. Él te perdonó. Él limpió tu vida y ahora tú eres una nueva persona, una nueva criatura. Es como si hubieses nacido en este mismo momento, en ese día cuando tú le entregaste tu vida a Él. Acabaste de nacer por segunda vez, como enseñábamos en una ocasión pasada. El amor cubre multitud de pecados y por eso vemos el mayor acto de amor es cuando Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Tomó tu lugar, tomó mi lugar, el lugar que tú y yo merecíamos en la cruz, lo tomó Él por amor. Nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el más grande amor. Y tú deberías aceptar ese amor si tú todavía no le has entregado tu vida al Señor. En cuarto lugar, ¿cómo debemos vivir antes del fin de la historia? Nosotros estamos viviendo en estos últimos días de la venida de Cristo. ¿Cómo debemos vivir? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 9. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Una de las cosas que dice el apóstol es que debemos practicar la hospitalidad. La palabra hospitalidad que usa el apóstol aquí en este pasaje, en 1 de Pedro 4:9, es una palabra en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, una palabra compuesta. Es una palabra que tiene dos palabras. Es la palabra filoxenoi. Filoxenoi. Filos es amor. Xenox es extraños. Es decir, que hospitalidad significa amor a los extraños. Amar a los extraños. En Hebreos capítulo 13, el versículo 2 dice la palabra del Señor. No se olviden de la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No sé si usted recuerda la historia en Génesis capítulo 19 de Lot. Dice en el capítulo 19 de Génesis que Dios iba a destruir y destruyó a Sodoma y a Gomorra. Pero llegaron dos hombres a visitar a Lot y él los recibió en su casa. Él los vio como seres humanos normales, pero eran dos ángeles que había enviado el Señor para rescatar a Lot y a toda su familia. Y sin saberlo, él hospedó ángeles, los recibió en su casa. Igualmente, usted no sabe si haciéndole un bien a una persona, ayudando a esa persona, usted no sabe si esa persona es un ángel al cual usted está recibiendo en un momento de su vida. El corazón hospitalario va a alentar a la persona solitaria y desalentada. ¿Cuánta gente no hay en este mundo solitaria, desalentada, desanimada? Y usted, quizás simplemente con ofrecerle un café, una conversación, una sonrisa, usted está dándole a esa persona ánimo, aliento. Dios puede usarte a ti y quiere usarte a ti para que tú lleves aliento, ánimo y bendición a los que están a tu alrededor. En los tiempos del Nuevo Testamento, los hoteles no eran tan cómodos como los que tenemos en el día de hoy. Las posadas del primer siglo no tenían esa reputación de ser cómodas, de ser confortables. Y a menudo pasaba que los viajeros no tenían dinero para poder hospedarse en un lugar como eso. Dios enseñó al pueblo judío que ellos debían ser hospitalarios. Y por eso encontramos en mucha historia del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de personas que eran recibidas en las casas y eran invitadas a pasar tiempo allí, ese momento en el hogar de estas personas. Muchas veces el lugar de encuentro era la puerta de la ciudad o en un pozo de agua, y allí cuando veían a esas personas en esos lugares indicaban que parece que iban a pasar la noche fuera, y entonces los invitaban a entrar en sus hogares. Lamentablemente en nuestros días, los días que a nosotros nos ha tocado vivir,
nosotros tenemos un poco más de sospecha, no ser esta persona un ladrón, no ser esta persona, y entonces nos cuesta a nosotros abrir las puertas de nuestro hogar a la gente. Por eso la palabra de Dios también dice que en los postreros días, cuando estamos cerca del fin de la historia, el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, por eso hemos cerrado las puertas de la casa y la puerta del corazón a las personas. Pero la Biblia dice acá que nosotros debemos ser gente hospedadora, predicadores itinerantes que iban llevando el evangelio en el mundo antiguo, eran recibidos por los hermanos que habían recibido también al Señor en su corazón y los invitaban a pasar tiempo ese día o esa semana o esos días en la casa para ayudarlos a encaminarlos de nuevo al día siguiente o a los 2, 3 días para seguir su ministerio, el trabajo que ellos estaban realizando. Llegó un momento que esto se volvió un relajo, se volvió una rochela, como decimos nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? Hay un escrito de los apóstoles que se llama la Didaché o la Didaché. Dice allí que los apóstoles comenzaron como a regular las normas. Si ya una persona pasaba más de 3 días en un hogar, ya entonces había que desechar esa persona. No era una persona de verdad creyente, transparente. La idea era que estaban regulando, o había que hacer regulaciones para que la gente pudiera entender que esta persona era un buen siervo de Dios o no era un buen siervo de Dios. Necesitaba entonces pasar a por lo menos máximo 3 días de hospitalidad en esa casa. Y ya luego la persona tenía que seguir su camino. Había que tener entonces regulaciones porque, como siempre, el ser humano, todo lo que toca lo daña. Y esta recomendación de la palabra de Dios también llegó a un momento en que empezaron a hacer lo que no era. Los supuestos predicadores iban viviendo a costillas de los demás y no era lo que el Señor había planteado. Ahora, debemos ser hospitalarios y la hospitalidad debe ser, como dice aquí el versículo 9, sin murmuraciones. Hay que ser amistosos con los extraños, pero sin resentimiento. No debemos molestarnos por lo que le hemos dado a esta persona que hemos recibido, que hemos acogido en nuestro hogar. No después de que la persona se va a empezar a lamentarnos, oye, qué problema, que esta gente, tuve que darle esto, tuve que darle aquello. No, la idea es que la hospitalidad debe ser sin murmuraciones, es lo que enseña la palabra de Dios. Y para terminar, ¿cómo debemos vivir antes del fin de la historia? Dice los versículos 10 y 11 que debemos usar sabiamente los dones que Dios nos ha dado. Mire cómo dice 1 Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Cuando nos damos cuenta de que el fin viene, debemos entender que debemos ser buenos administradores de las capacidades, de los dones, de los talentos que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes. Todo creyente, después que ha entregado su vida al Señor, por lo menos un don espiritual tiene, aparte de los talentos que ha adquirido en el transcurso de su vida. Los dones, dice la palabra de Dios, son para beneficio del cuerpo de Cristo. Va a llegar un tiempo y también el evangelista Lucas dice en uno de los pasajes de su evangelio, él dice, cuando Jesús narra una parábola de la mayordomía, él en la historia dice una frase que nos llama la atención. Dice, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no vas a ser más mayordomo, le dijo un hombre a un mayordomo que tenía, porque estaba haciendo las cosas como no era. Y entonces esta frase la hemos usado nosotros para llamar la atención al creyente en su mayordomía. Da cuenta de tu mayordomía. Un día Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de los dones
y de los talentos que Él nos ha dado. ¿Qué hemos hecho con ellos? La idea es que los dones y talentos son para el beneficio del cuerpo de Cristo. Dice ahí el pasaje que cada uno tiene tesoros espirituales que Dios le ha dado y que deben ser usados de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Dios ha repartido los dones como Él quiso, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios. Primero a los Corintios 12. Dios repartió los dones espirituales como Él quiso, para todos los creyentes. Ahora, nosotros debemos hacer uso de esos dones que Dios nos ha dado. Uno de los dones que Dios le ha dado a todo creyente y que todo creyente debe entender que tiene es que somos testigos del Señor. Debemos dar testimonio de la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 11, la primera parte del versículo. Dice, si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Debemos ser un canal de Dios para transmitir la verdad suya, su palabra, el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que compartir el mensaje. Dios nos ha dado, quizá usted no tiene el conocimiento de la Biblia, porque está comenzando, pero Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de hablarle a otros acerca de lo que Él ha hecho en nosotros. Quizá usted no conoce la Biblia, no sabe versículos de memoria, pero usted tiene una historia, usted tiene un testimonio, algo que Dios ha hecho en su vida. Usted puede compartirle eso a la gente. Usted puede decirle, mira, Dios me sacó a mí de esto, de aquello, de lo otro. ¿Y quién puede rebatir lo que Dios ha hecho en usted? Mucha gente rebate la Biblia y dice, el papel lo aguanta todo, y pueden decir muchas cosas de la Biblia, pero una vida cambiada, ¿quién puede ir contra eso? Así que hable la palabra, predique la palabra de Dios. La Biblia dice, a 1 Timoteo dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento debemos predicar porque, como estamos estudiando, se acerca el fin de la historia y tenemos que hacer saber a mucha gente que necesita conocer a Dios. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 11 y el versículo 1. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque al cabo de los muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque aún no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El pan es la palabra de Dios. Tenemos que hablarle a la gente, compartirle el mensaje a la gente que necesita oír del Señor. Y tú y yo hemos sido capacitados por Dios para poder hablarle a otros el mensaje de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mire lo que dice Proverbios 25:11. Dice, manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha oportunamente. Manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha oportunamente. Hay gente que necesita oír una palabra oportuna. ¿Y qué más oportuno que la palabra de Dios? Hablarle que Dios les ama. En medio de su tribulación, en medio de sus dificultades, Dios les ama. Y la gente necesita oír ese mensaje de esperanza que usted y yo tenemos y que usted y yo, Dios nos ha dado, y necesitamos ser buenos administradores de esa palabra que Dios nos ha dado. Todo cristiano, aparte de hablar la palabra, la Biblia nos llama a servir a otros. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 11. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ministrar es la palabra griega diácono, diaconía. Significa servir. Si usted y yo hemos sido llamados por Dios, no hemos sido llamados a ser jefes. Hemos sido llamados a servir. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién es superior en una casa? ¿Al que le sirven o el que sirve? Al que sirve normalmente, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús estaba sirviendo. Él nos enseñó a nosotros a servir. Tenemos que servir, ayudar a la gente.
ministrar lo que Dios nos ha dado, nosotros ministrárselo a ellos, servir a la comunidad, servir a la gente que necesita oír el mensaje del Señor. El Señor nos da la capacidad a cada uno de nosotros de servir. Esa palabra, Él dice en el pasaje, ministre conforme al poder que Dios da. Dios te da poder, Dios te da la capacidad, Dios te da la fuerza para que tú puedas servir a otras personas también. Nuestra fuerza y nuestro poder pueden ser escasos, pero ese poder que nos da Dios para servir viene de Él. Él nos capacita para servir y es un poder que no tiene límite, es un poder ilimitado. El propósito entonces de la vida es, a la luz del regreso de Cristo, es hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Pedro termina diciendo en el versículo 11, primera de Pedro 4:11, la última parte dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en la medida que tú sirves, en la medida que tú compartes la palabra de Dios, en la medida que tú amas, en la medida que tú eres das hospitalidad, eres hospedador, hospitalario es la palabra que estaba buscando, en la medida que tú amas al Señor y en la medida que tú velas, estás pendiente de la venida del Señor, tú le estás dando la gloria a Dios, porque Él es el que merece toda gloria, toda honra, toda alabanza. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El apóstol Pedro nos dice que el motivo de la conducta cristiana es glorificar a Dios. La gloria la merece solamente aquel que ha de reinar por siempre. Apocalipsis 10:6 dice que el tiempo no será más. Llegará un día en la historia que ya todo se terminará. Él merece nuestra honra, nuestra gloria, nuestro servicio. Él merece que nosotros le alabemos a Él y le demos gloria. Todo lo que hacemos en esta tierra debe ser para que Él sea glorificado. Recuerda, en el Sermón de la Montaña Jesús decía que cuando ayunes, hazlo en secreto, para que Dios que ve en secreto te recompense en público. No eres tú que debes recibir la gloria, es Dios que debe recibir toda gloria porque Él merece. El Padre nuestro termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo debemos vivir en el fin de la historia? ¿Estás viviendo tú de esa manera? ¿Estás velando? ¿Estás velando en oración? ¿Estás sobrio? ¿Estás pendiente de que el Señor viene y tú debes vivir una vida que le agrade a Él? ¿Estás siendo hospitalario? ¿Estás tú amando, como dice la palabra de Dios, demostrar el amor de Dios a aquellas personas que necesitan de ese amor? ¿Y estás usando los dones y talentos que Dios te ha dado? ¿Estás hablando la palabra de Dios, compartiéndola con aquellos que están en necesidad? ¿Estás tú usando los dones que Dios te ha dado de servir? Tenemos que hacerlo y de esa manera Dios se va a llevar toda la gloria. Si todavía tú no le has entregado tu vida al Señor, yo te voy a animar a que en este momento hagas conmigo esta sencilla oración y le pidas a Él que perdone tus pecados y entre en tu corazón. Y de esa manera tú puedas estar preparado para ese momento de la historia, cuando el Señor baje la cortina, cuando te termine todo y estés preparado para venir al encuentro de tu Dios. Repite conmigo esta sencilla oración. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. Yo te abro hoy mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdona mis pecados, Señor, y de hoy en adelante ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor.
Gracias te doy por haber perdonado mis pecados y haber entrado en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Te felicito por esa decisión tan importante que acabas de tomar y recuerda, estamos en los últimos tiempos y debemos vivir de tal manera que Dios sea glorificado a través de nuestra vida, que cuando la gente nos mire, cualquier persona nos mire, pueda decir, esa persona es una persona que ama a Dios. Recuérdalo, sigue adelante, mantente firme, no olvides leer la palabra de Dios y no olvides orar, pasar tiempo con Dios en oración, hablándole a Él, contándole tus problemas, tus necesidades y hablándole también de lo que está pasando alrededor de tu vida. Así que te invito a que sigas adelante caminando en el Señor. No te olvides suscribirte en el canal y marcar las notificaciones para que cada vez que subamos un mensaje tú puedas oír ese nuevo mensaje que estamos subiendo. Si te gustó el mensaje, dale like y compártelo con otros para que de esa manera tú también puedas compartir la palabra de Dios. De esa forma tú estás compartiendo el mensaje. Así que te animo a seguir adelante, a compartir la palabra del Señor. Y si necesitas hacerme alguna pregunta, escríbeme. Allí está mi correo también para que me puedas escribir algunas palabras y de esa manera saber que tomaste esa decisión de entregarle tu vida al Señor y que yo pueda ayudarte en algo, yo puedo entonces responder tu inquietud. Dios te bendiga, te espero en la próxima ocasión. No olvides entonces de sintonizarnos. Hasta luego. Tuyo es el poder, Jesús, tuya la gloria es, tuyo es el dominio, Señor, tuya la gloria es, que toda la tierra te alabe, Señor, tuya la gloria es, que todos los pueblos proclamen tu honor, tuya la gloria es, desde la eternidad, tú gobiernas con autoridad, nuestra voz se levantará para siempre proclamar, tuyo es el poder, Jesús, tuya la gloria es, tuyo es el dominio, Señor, tuya la gloria es, tuya la gloria es, tuya la gloria.